Hola a todos, bienvenidos a este ciclo en el que hablaremos sobre temas relacionados al área de emergencias veterinarias. Para esto vamos a contar con la participación del doctor John Guaita, veterinario de la ciudad de Arequipa. Doctor. Hola Giovanna, ¿qué tal? De igual forma, darles también la bienvenida a todos ustedes. Espero que les sea de su agrado, que les sea muy interesante todas estas charlas que vamos a hacer sobre el área de emergencias. Las vamos a hacer de forma semanal y bueno, está dirigido para todos los veterinarios que quieran un poco, ¿no? Ahondar en algunas partes ¿no? de la medicina de emergencias veterinarias. Bien, entonces vamos a empezar estos temas con el primero que tenemos hoy día, abordaje del paciente de emergencias. Perfecto. Doctor, díganos por favor, ¿qué es lo primero que se debe hacer en la atención de un paciente de emergencias? Bueno, lo que primero tenemos que tener claro en la atención de un paciente de emergencias es la organización del equipo. Muchas veces no quizás tenemos gran disposición de personal, pero tratemos de que por lo menos dos, lo ideal 3 personas puedan abordar un paciente crítico y cada uno debe tener claras las funciones que debe de realizar. Primeramente deberíamos de tener una historia breve, ¿no? Una revisión clínica, una canalización y toma de muestra y un global fast. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos aspectos, a qué es lo que me refiero. Con la historia breve me refiero a hacer preguntas básicas, preguntas que no tardan ni 30 segundos, como la edad del paciente, desde cuándo presenta el cuadro, si es la primera vez que lo presenta, última vez que comió, última vez que mencionó, por darles algunos ejemplos de preguntas. ¿No? La edad, ¿de qué nos sirve la edad? Porque con eso nos permite diferenciar primeramente si es una enfermedad crónica probablemente la que está afectando al paciente o una enfermedad aguda o una situación aguda. Un paciente de 14 años, de 13 años que esté llegando en una situación de emergencia descompensado, muy probablemente sea la agudización de una enfermedad crónica. Mientras que un paciente joven, quizás de 1 año, 2 años o incluso menor, podría estar quizás más pensado a una intoxicación, a una infección de tipo viral, ¿no? Por la edad que presenta el paciente. ¿No? ¿Desde cuándo presenta el cuadro? Es distinto que lo esté presentando hace 2 días, 3 días, o que lo esté presentando ya hace 3 meses, 4 meses, lo cual también nos permite por lo menos un poco direccionar, ¿no? Si el paciente es agudo o crónico, ¿no? Si es la primera vez que lo presenta, puede ser que este paciente, digamos, ya haya convulsionado el año pasado en 2 oportunidades, ¿no? Quizás con una diferencia de 6 meses, lo cual ya nos hace pensar que es simplemente lo que está pasando ahorita es una crisis, ¿no? Y tendríamos que responderla tal cual. Quizás está en un estatus epiléptico, convulsiones en racimo, lo cual de alguna manera tendríamos que, ¿no? que ir abordando. Última vez que comió. Esto es muy importante, especialmente en lo que son gatos, ¿no? Pero también los perros, o sea, se pueden ver muy perjudicados por un ayuno prolongado, ¿no? Este tipo de pacientes hay que instaurarle la dieta lo más pronto posible, ¿no? Así que es una parte muy importante porque totalmente altera la fisiología del paciente cuando no ingiere alimento. Y la última vez que miccionó, algo a veces que parece tan básico, pero en realidad es muy importante, ¿no? Saber si hay producción de orina, si el dueño que lo trae al paciente nos indica de que ha miccionado hoy en la mañana y todo ello, pues entonces nos deja un poco más tranquilos porque hasta nos da la libertad de poder utilizar fluidos sin tanto temor, ¿no? La segunda parte que mencionaba sobre la revisión clínica, la función respiratoria, el objetivo de esto es básicamente detectar grados de hipoxemia. Podemos verlo a través de máquinas, ¿no? Como el pulsioxímetro, cosas tan básicas como contar las respiraciones o ver el patrón respiratorio, todo con la finalidad de que quizás el oxígeno esté llegando a la sangre o no, que es la función en sí del sistema respiratorio, hacer que el oxígeno venga desde el medio externo hacia la sangre. La función cardiovascular. Con esto lo que tenemos que hacer es reconocer la perfusión de los tejidos. Ya como bien sabemos, la sangre no solamente tiene que estar rica en oxígeno y en nutrientes, ¿no? Sino que también debe de llegar a los tejidos. Si es que no hay una buena distribución de la sangre, porque quizás el paciente pueda tener un corazón enfermo, pueda tener problemas de vasodilatación, pues entonces no sirve de nada, ¿no? Que la sangre sea buena si es que no llega a las células. ¿No? Y la función nerviosa, ¿no? La función nerviosa también es muy importante porque la alteración del estado mental es lo primero que ocurre en los pacientes que están con una salud, ¿no? deteriorada. Siendo lo primero el decaimiento, que es lo más básico, ¿no? Porque hay una mala perfusión hacia el cerebro, ¿no? Por una inflamación, digamos, que esté teniendo por una infección X, ¿no? Y esto está provocando cambios en el estado mental debido a que hay una tasa metabólica menor del cerebro, ¿no? Y esto se puede ir agudizando, ¿no? Y puede llegar hasta el coma en el peor de los casos, también puede estar estuporoso, es muy variable, ¿no? En cuanto a la toma de muestras,
La canalización es una parte importante del paciente de emergencias. Una de las personas que está abordando al paciente debe de colocar una vía lo más pronto posible, con el menor estrés posible, y aprovechar ello para colectar la sangre para las distintas muestras que tengamos que hacer, ¿no? Y también la medición de glucosa y todo lo que se pueda hacer en ese momento que ayude mucho para detectar el problema del paciente, ¿no? Y algo muy importante que ya se ha vuelto, como quien dice, ¿no? Algo básico en la medicina de emergencia son las imágenes ecográficas exactamente, lo que son las ECOFAS, ¿no? Las AFAS, que son las ecografías de emergencia de abdomen, el PLUS, que es lo que se hace para explorar, ¿no? Lo que es el tórax, y la ecocardiografía de emergencia, que también ayuda mucho a ver cómo está funcionando el corazón. Bien, doctor. Entonces, ¿es necesario una ecocardiografía en un paciente de emergencia? Sí, de hecho la ecocardiografía se ha convertido en algo muy básico ¿no? en el abordaje del paciente crítico, debido a que una buena contracción del corazón ya nos puede indicar que el corazón está funcionando de manera adecuada, o una falta de remodelación cardíaca nos puede indicar que el problema no es de causa cardíaca, y ya obliga al médico de emergencia, o más que obligar, orienta al médico de emergencias que su enfoque tiene que estar en un sistema distinto a ello, ¿no? Sin embargo, si es que hay un distrés respiratorio y en la ecografía de corazón se ve de que hay una remodelación cardíaca, hay una contractilidad inadecuada, o, ¿no? o cualquier otro tipo de alteración a nivel del pericardio, ¿no? Entonces apuntaría que quizás ese distrés respiratorio podría estar ocasionado por el corazón, por solamente mencionar algunas situaciones, ¿no? Así que, ¿qué es lo que nos permite evaluar esta ecocardiografía? Primeramente, el agrandamiento de las cámaras cardíacas, la contractilidad del ventrículo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, engrosamientos de válvula mitral tricúspide, detectar efusión pericárdica y taponamiento cardíaco, estados de hipovolemia, identificación de masas en el corazón. No es necesario en realidad ser un cardiólogo para identificar todas estas patologías. El médico de emergencias debe estar capacitado para poder realizar estas ecografías de emergencia y por lo menos detectar si el corazón está normal o no lo está, ¿no? Y en realidad eso es algo muy simple de ver. Por ejemplo, en este vídeo que se les está mostrando ahora, sin necesidad de ser un cardiólogo, podemos ver que en el primer vídeo se está viendo pues, una buena contractilidad, mientras que en el segundo vídeo se está viendo que hay una dilatación de la cámara cardíaca, en este caso el ventrículo izquierdo. No hace falta sacar medidas, ¿no? Pero ya vemos un corazón de este tipo y podemos pensar que la crisis que está teniendo el paciente muy probablemente sea de base cardíaca, ¿no? Acá tenemos otras imágenes donde también se ve claramente que el atrio izquierdo tiene un tamaño normal en la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Y en la parte derecha de la pantalla pues se ve un atrio izquierdo totalmente agrandado, ¿no? Lo cual ya nos hace pensar que hay un problema del lado izquierdo del corazón, lo cual se podría traducir también en una congestión de las venas pulmonares, ¿no? Acá también podemos ver que el ventrículo derecho, la imagen izquierda, está muy grande, en cierta forma está aplastando al ventrículo izquierdo. Esta es una visualización en eje corto y bueno, en realidad esto es muy llamativo y nos haría pensar de que si digamos es un paciente con ascitis, orientaría que probablemente el problema sea de base cardíaca, ¿no? En la imagen derecha se ve un tronco pulmonar también muy engrosado, está más o menos casi 2 veces el tamaño de la aorta, ¿no? En cuanto al diámetro, y eso claramente hace pensar que probablemente tenga un cuadro de hipertensión pulmonar. Así que se dan cuenta que la ecografía de corazón es algo muy importante, ¿no? Y en realidad no se necesita una curva de aprendizaje tan amplia, pero puede marcar mucho la diferencia en la estabilización de este paciente crítico que estamos manejando. Doctor, bien, ya que nosotros requerimos saber sobre la función nerviosa, entonces, ¿qué tan útil es la ecografía transcraneal en un paciente crítico? Ese es un tema muy interesante, la ecografía transcraneal, debido a que es una parte muy golpeada en la medicina de emergencias, ya por lo que no tiene unos estudios que le permitan en cierta manera avalarlo, ¿no? Vamos a dividirlo en 3 aspectos, la evaluación del cerebro en el ámbito de emergencias. 2 están relacionadas con lo que es la ecografía transcraneal y el otro no, que es la desviación de la línea media cerebral, el flujo de la arteria cerebral media. También se puede medir lo que es la arteria basilar, ¿no? Y lo que es la medición de la vaina del nervio óptico. La desviación de la línea media no necesita una gran curva de aprendizaje en realidad, solamente colocar ¿no? en el área temporal del cráneo y tener una visualización, ¿no? de la línea media del cerebro, que vendría a ser ¿no? el septum lucidum, que está entre los ventrículos laterales. No sé si lo pueden identificar, bueno, estas son imágenes de avanzada, lo que es resonancia, tomografía,
¿no? Y se mira que los ventrículos laterales en la imagen izquierda están justo a la mitad ya de la imagen, mientras que en el lado derecho los ventrículos laterales están desviados hacia uno de los lados, ¿no? Lo cual indica el desplazamiento de la línea media. Incluso en la imagen derecha se ve una imagen que está hiperdensa, donde se ve que hay claramente un efecto masa, ¿no? En ecografía son las imágenes ahora que estamos viendo, ¿no? En este caso se visualiza también lo que son los ventrículos laterales y el septum lucidum, que nos sirve como una línea de referencia para saber hasta dónde llega un hemisferio del cerebro, y ambas medidas deberían ser equivalentes. Ya como regla se puede hacer, ¿no? la fórmula que se puede ver en la diapositiva, que es, ¿no? un hemisferio menos el otro entre 2, ¿no? Y nos debería de dar, pues, ¿no? un valor cercano a la nulidad, ¿no? Y bueno, sería eso en cuanto a la dirección de la línea media. Como una opinión personal, no es algo que yo use mucho en realidad, no es una prueba que sea de mis favoritas, pero el Doppler transcraneal sí es una prueba que yo particularmente la recomiendo mucho que lo usen en sus centros cuando tienen pacientes con estado nervioso afectado. Si bien la ecografía transcraneal no ha sido todavía demostrada su efectividad, pero es muy prometedora desde mi punto de vista, ¿no? Y además de ello nos permite ver al paciente en ese momento in vivo y ver los flujos, los cambios en el flujo conforme al tratamiento que vamos a instaurar. Ya consiste en ubicar el transductor en el área temporal. Con eso vamos a ver la pulsación de la arteria cerebral media, ¿no? Si quieren ver la arteria basilar, lo pueden hacer a través del foramen magnum. Para eso tienen que un poquito empujar el paciente, ¿no? O sea, una ventroflexión del cuello. Pero bueno, y lo que hacemos es medir el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad, ¿no? Incluso nos sirve mucho para la monitorización del paciente, porque con el valor inicial que tenemos podemos ver los cambios que puede haber en base al tiempo, en base al tratamiento que está recibiendo, ¿no? Y con eso saber qué tan probable es que el flujo cerebral se esté dando o no. En realidad es algo muy útil, ¿no? Y la curva de aprendizaje tampoco es tan larga, ¿no? Y en cuanto al diámetro de la vaina del nervio óptico, de entre los tres es el más sencillo de utilizar. Para esto colocamos en la porción dorsal del ojo, con inclinación hacia la parte media, ¿no? Y vamos a ver lo que es la vaina del nervio óptico, ya que es lo que se está viendo en la imagen como una sombra, ¿no? En realidad es toda esa imagen que está en la mitad, ¿no? En la imagen media, a la mitad, ya que está hipoecoica, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer es medirlo a una diferencia de 3 a 5 centímetros aproximadamente. Y aquí tenemos que ver el diámetro, qué tan alejado está de estos valores de referencia según el peso, ¿no? Y esto es muy efectivo detectando la hipertensión intracraneal, ya, pero es muy malo detectando los cambios, ¿no? Esos cambios se pueden estar dando y la presión del paciente intracraneal puede estar mejorando, pero todavía los cambios no se van a ver reflejados en lo que es la vaina del nervio óptico. Tarda todavía en normalizar eso, cosa que no pasa con la ecografía Doppler a través de la arteria cerebral media. Ahí los cambios son inmediatos y nos permite tener un mejor control en cuanto a la terapéutica del paciente, en cuanto a la recuperación de la conciencia o normalización del estado mental. Bueno, doctor, entonces, más que todo para terminar, ¿me podría decir cuánto en realidad tendría que tardar máximo este abordaje del paciente de emergencias? Es bien interesante esa pregunta. Yo diría que lo más rápido que lo puedan hacer sería lo ideal. Ya, si es un equipo capacitado, si es un equipo que ya sabe sus funciones en cuanto a la llegada de un paciente crítico, el abordaje puede ser muy rápido. ¿No? Nosotros entre 5 o 10 minutos tratamos ya de tener toda la batería de información que les acabo de decir. Una persona va colocando el catéter, mientras va colocando el catéter, va tomando la glucosa, recolectando sangre para hemograma, leucograma, para lo que es bioquímica sérica, ya pruebas enzimáticas, ya va haciendo todo ello, están mecanizados, como quien dice, ¿no? Otra persona ya está trayendo el ecógrafo para hacer las ecofaz, ¿no? Y la otra persona está recolectando un poco de información y ni bien termina la información, comienza a tomar las constantes clínicas, ¿no? Si cada uno sabe hacer bien su trabajo, en un tiempo no muy largo se llega a tener esta información ¿no? de forma acelerada. Así que el entrenamiento en cuanto a sus clínicas con su personal es muy importante, ¿no? Y la distribución de funciones también. Bueno, con esto más que todo terminamos la cajita de preguntas que teníamos hoy sobre el abordaje del paciente de emergencias. No sé si usted quiera decir algo más, tal vez algunos consejos que pueda dar.
No, en realidad es un mundo interesante. Espero que les haya gustado este primer vídeo. Es una introducción a lo que es el tema de emergencias. Están invitados a dejar las preguntas que tengan en los comentarios de la red social por la cual estén viendo este vídeo, ¿no? Y bueno, si les agrada este contenido, pues pueden suscribirse, ¿no?, a las redes que tenemos, ¿no?, ya sea de TikTok o de Instagram, Facebook, o ahora el canal de YouTube, que es lo que recién estamos aperturando. Si les interesa más conocer acerca de este mundo de las emergencias y todo ello, están invitados a los cursos que se dan aquí en la ciudad de Arequipa, en la veterinaria Sinvet, ¿no? Para que un poco más se sumerjan en este mundo de las emergencias, que es muy interesante, en realidad es muy bonito y muy gratificante también, ¿no? Cuando el paciente llega muy mal y llegamos a recuperarlo. Perfecto, doctor. No se olviden también de dejar siempre sus dudas ahí en los comentarios, los estaremos leyendo y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Giovanna. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.